Creutzfeldt-Jakob, el Russell-Silver, el Cornelia-Lange, son todos síndromes genéticos cromosómicos donde el producto va a quedarse pequeño, son niños pequeños, niños o niñas pequeñas. Tú en el caso de una niña. También puede ser un error congénito del metabolismo. Ahí están los trastornos, como el trastorno del metabolismo interno, el niño o la niña no puede desarrollarse adecuadamente. Por ejemplo, tendremos la fenilcetonuria, donde esos productos con fenilcetonuria durante el desarrollo, cuando vienen con ese defecto, no logran el desarrollo con estatura adecuada. Pues un trastorno óseo, una displasia ósea, que también es un tipo congénita. Tenemos la condrodistrofia y la disostosis, los trastornos de la maduración ósea y de crecimiento linealoso, y impiden el crecimiento de esos niños. Estos son los niños con hueso de cristal, los niños de cristal con fractura muy fácil y tienen estos trastornos de crecimiento. Puede ser también baja talla primaria, retardo de crecimiento inútil. Nacen pequeños, pero con un retardo de crecimiento inútil. Las causas de retardo de crecimiento inútil son varias. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, el proceso de las infecciones intrauterinas o infecciones maternas, enfermedad materna crónica desgastante. Aquí podemos colocar un cáncer materno o tuberculosis materna. Estas enfermedades desgastantes maternas casi siempre terminan por una esterilidad, pero eventualmente puede haber un embarazo combinado con la enfermedad y producir un trastorno de crecimiento inútil. Nutrición fetal deficiente, esto no es tan frecuente, tendría que estar muy desnutrida también la madre para que la nutrición materna afecte también la nutrición del producto. El producto, mientras sea viable, saca todo lo que pueda, le saca todo lo que tenga la madre, y la madre puede estar comprometida en su nutrición, pero el producto mantiene todavía algo de reserva. Cuando, por supuesto que hay un momento en que no alcanza para ninguno de los dos. También la historia de crecimiento inútil retardado por exposición a sustancias tóxicas de la madre. Entonces, las madres alcohólicas, consumidores de drogas, incluso con el mismo simple hecho de fumar cigarrillos, puede producir un retardo de crecimiento inútil, cuando no producen malformaciones congénitas que también la pueden producir. Y también hay un retardo de crecimiento inútil de tipo idiopático. No se sabe por qué nacen chiquitos y el producto tiene un retardo de crecimiento inútil. Baja talla familiar. Este es otro punto. Vienen los padres llevando a un niño pequeño, preocupado porque el niño no está quedando chiquito, pero cuando veamos que el padre y la madre también son pequeños, simplemente a la transmisión de un carácter familiar. Una madre pequeña, un padre pequeño, debe tener hijos más acordes a su talla también, baja talla familiar. No se puede esperar que la pera de limón o que los limones den pera. Eso corresponde a su carga genética, eso es lo que nos trae, eso va a ser su fenotipo predeterminado. Baja talla secundaria, ellos nacen con todo el potencial para desarrollarse adecuadamente, un desarrollo normal, con lo natural, pero por algún motivo adquirido después del nacimiento, se quedan pequeños o tienen ese trastorno de crecimiento. Por supuesto que tenemos la desnutrición. Los casos de nutrición crónica, proteico-calórica en los niños durante la fase del crecimiento impiden el desarrollo natural de esa persona, de ese niño. Por lo tanto, quedan pequeños y no siempre pueden recuperarse, aunque después se restituye la nutrición. El tiempo perdido es tiempo perdido y no siempre puede recuperarse. Hay trabajos en Venezuela que dicen que la trastornos nutricionales de los niños, que es muy alto, durante todo este periodo ha dejado ya una marca en el promedio talla de la población venezolana, que venía aumentando progresivamente con los años, se detuvo, incluso aparentemente hay un retroceso y nuestras próximas generaciones van a ser más pequeñas que las anteriores. Y no decir el trastorno de desarrollo cognitivo, que también hay sugerencias que eso también puede haber estado comprometido. Puede ser tajabaya secundaria por patologías gastrointestinales. El problema no es la disponibilidad de los nutrientes, sino la capacidad para absorberlos. Las patologías gastrointestinales que ocurren con mala absorción intestinal y el paciente no puede absorber los nutrientes, ya sea patologías hepáticas, pancreáticas, trastorno de absorción intestinal
o enfermedades como la colitis ulcerativa, Crohn, todas esas patologías que cursan con trastornos gastrointestinales, malabsorción intestinal y, por lo tanto, también va a tener un síndrome de baja talla por este déficit nutricional, en este caso absortivo. Las enfermedades renales, niños con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, generalmente son unos pequeños, se les nota en el talla. Entonces, el niño con pielonefritis crónica, síndrome nefrótico, que es la causa de la patología glomerular más frecuente en niños, la acidosis tubulorenal, que todo esa la vimos en las enfermedades de glomérulo y patología tubulointersticial, cursan con baja talla, todo hecho. Enfermedades cardíacas, aquí tenemos como ejemplo las cardiopatías congénitas, y sobre todo las cardiopatías congénitas cianógenas, el trastorno de perfusión y de oxigenación de tejido que tienen estos pacientes, impiden un desarrollo adecuado de estos niños. Un niño con una cardiopatía cianógena congénita generalmente tiene trastornos de disnea, dificultad para alimentarse, y alimentarse de un consumo de energía se cansa de alimentar, interrumpen la nutrición por la misma cardiopatía congénita. Tienen disnea con eso. Y, por supuesto, la hipoxemia, el trastorno perfusional también impiden el desarrollo adecuado de la talla de estos niños. El dinamismo psicosocial. Esto es una parte, esto es más todo para sociólogos y psicólogos. Están descritos en lo que se conoce como un síndrome de privación afectiva psicosocial. Personas que no son queridas durante su infancia, durante su desarrollo, su crecimiento, tienden a desarrollar menos tallas. Se quedan chiquitos, por eso hablan de dinamismo psicosocial. Esto se observó mucho en la Segunda Guerra Mundial, gemelos separados, gemelos huérfanos durante la guerra, que fueron separados, fueron adoptados por distintas familias o solamente adoptaron a uno de ellos, mientras el otro permanecía en la institución, en el albergue. El niño que fue adoptado con una familia donde le daban amor, el niño crecía. El que se quedaba en el albergue no crecía igual. Eso es muy teórico, no hay forma de hacer experimentos sociales de esto para comprobarlo controladamente, pero está descrito en esos hallazgos. Alguien que no lo quiere nada de chiquito, se queda un chiquito. No estoy diciendo nada malo a los chiquitos. ¿Ok? Las patologías endocrinas también pueden ser síndrome de baja talla secundaria. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de que hay muchas hormonas que tienen un carácter anabolizante, que tienen la capacidad de estimular el crecimiento. Aquí tenemos la hormona tiroidea, la insulina, sobre todo la diabetes mellitus 1, ¿ok? En el caso de la pubertad temprana, porque hay una fusión prematura difícil, las hormonas sexuales tienden a cerrar en la línea de crecimiento diaficiario. Y ese cierre temprano de ese cartílago de crecimiento produce baja talla por pubertad precoz, pubertad temprana, baja talla secundaria. Y por supuesto, está la déficit de hormona de crecimiento, y esa deficiente o inactiva, que es la que vamos a hablar con más detalle ahora. Forma parte de la baja talla, es solamente uno de los elementos de baja talla. Ok, la hormona de crecimiento. Vamos a hablar de la hormona de crecimiento. Hemos hablado que la ADN hipófisis tiene la capacidad de producir una serie de hormonas por distintas células que ella está componiendo. La principal célula constituyente de la ADN hipófisis son las somatotropas. Las células somatotropas, junto con la mamotropa y la lactotropa, ellas todas tienen la capacidad de producir hormonas. Más de la mitad de la glándula, casi el 60% de la glándula, son células productoras de hormonas de crecimiento. ¿Okay? Por eso es que es una patología que más o menos está relacionada con todo este tipo de células, son cuando esa célula sube, el trastorno de crecimiento aparece. Entonces se genera en la hipófisis por el mismo biofeedback, el eje hipotálamo hipofisiario, y se libera después para hacer su estímulo de los órganos blandos. ¿Cómo ocurre la estimulación? Básicamente la estimulación ocurre por factores liberadores hipotalámicos, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Growth hormone, hormona de crecimiento, release hormone, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Estas son las siglas en inglés. Esta hormona liberadora hipotalámica se libera, desciende, llega a la adenohipófisis, donde va a producir la liberación de la hormona de crecimiento. Otra sustancia estimuladora son los grelins. Los grelins son hormonas
hormonas secretagogas de la hormona de crecimiento. Estas hormonas secretagogas son dependientes del tracto gastrointestinal. Cuando hay nutrientes suficientes, el intestino, el sistema digestivo, informa que hay nutrientes con que crecer y entonces a nivel hipotalamo se libera se libera esa sustancia secretagoga de la hormona de crecimiento. Hasta en esa parte hay el biofeedback. Una vez que llega a la glándula, se libera la hormona. ¿Cómo se libera la hormona de crecimiento? Aquí tenemos que ver con básicamente una hormona, una proteína, un polipéptido, ¿okay? Constituido por 191 aminoácidos. La codificación de esta hormona de crecimiento está en el cromosoma 17 y ahí es donde se libera. Vean la tabla de liberación. Es una liberación por picos, es pulsátil. Y el pico más importante ocurre en la madrugada, durante el sueño. En esta hora del sueño es donde se liberan los mayores picos de hormona de crecimiento. Hay un segundo pico también en la hora del sueño, pero más bien cerca de la hora de la siesta, el sueño de la siesta. Entonces, eso que dicen las madres a los niños, niños, anda a dormir para que crezca, algo de verdad tiene. Los muchachos que son insomnes, que son medio zombies, que no duermen, se quedan chiquitos. Se libera y la hormona de crecimiento va a su órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? Básicamente el hígado, para ahí liberan las somatamidinas, que son unos mediadores, y directamente su acción sobre el esqueleto, sobre el crecimiento linealoso y sobre otros tejidos como hormona anabolizante, que es entonces el sitio de acción, básicamente, de la hormona de crecimiento. Hígado, huesos, músculos y los adipocitos para hacer su metabolismo. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo actúa? ¿Qué acción tiene la hormona de crecimiento? Ella estimula el crecimiento del embrión. En esa línea de crecimiento, cuando aún esté abierta, ahí estimula el crecimiento y la formación de nuevos huesos por esa línea cartilaginosa, que es la línea de crecimiento. Cuando se cierra esa línea, la hormona de crecimiento puede no estar presente y hacer estímulos óseos, pero ya no sea como crecimiento lineal. Lo vamos a ver más adelante en otra parte. También tiene una acción anabolizante sobre músculo y tejido adiposo, donde se inhibe la apoptosis y estimula la proliferación celular. Como ven, es una hormona plástica, produce hormonas. Ella también es una hormona que incrementa la producción de eritropoyetina o estimula la eritropoyesis. También la vimos cuando hablamos de anemia de glóbulos rojos, es una de las hormonas eritropoyéticas, no tan potente como la eritropoyetina, pero es una hormona eritropoyética. También estimula la capacidad de la defensa inmune. Ella tiene capacidad estimulante sobre el sistema inmune. Proliferan las células T, aumenta la interleucina 2, las células T citotóxicas, la actividad y el número de macrófagos y también la actividad de la natural killer. Todo esto son funciones que tiene la hormona de crecimiento. Aumenta la síntesis proteica y aumenta la lipólisis. ¿Por qué va a aumentar la actividad lipolítica? Básicamente para liberar energía, producir energía, porque esta hormona necesita energía para hacer este efecto anabolizante. Este es el efecto metabólico de la hormona de crecimiento. ¿Vean cómo tiene efecto metabólico sobre estos sistemas genes, sobre los ejes proteicos? Ello básicamente, la hormona de crecimiento aquí lo que va a hacer es estimular la síntesis de proteínas e inhibir el catabolismo proteico, que se produzca más y se degrade menos proteínas. Por lo tanto, el transporte de aminoácidos, la producción de ARN, la transmisión de ADN a ARN, todo eso está aumentado. Cuando hay exceso de hormona de crecimiento, todo eso está activado. Mientras que el catabolismo proteico disminuye. Cuando hablamos de déficit de hormona de crecimiento, ocurre exactamente lo contrario. Hay menos síntesis proteica y hay un aumento del catabolismo proteico. Hay proteólisis por defecto de hormona de crecimiento. Esta es la parte de la acción metabólica de las proteínas. Tenemos la acción metabólica sobre los lípidos. Habíamos dicho que su exceso produce lipólisis. Se degradan los del tejido adiposo liberando ácido graso. El ácido graso entra al ciclo 3 vía acetil-CoA para extraer esta transformación para producción de energía. Y por supuesto también hay lipólisis con producción de cuerpos cetónicos. Cuando hay exceso de hormonas de crecimiento, todas estas vías están activadas. Cuando hay déficit, ocurre todo lo contrario, están inhibidas. También la hormona de crecimiento sobre el metabolismo de los carbohidratos. Ella necesita producir energía, por lo tanto, el efecto primario de la hormona de crecimiento es el consumo de carbohidratos para producción de energía. Ellas
aumentan el depósito de glucógeno, lo almacenan como reserva energética. En el caso de la captación de la glucosa, el primer efecto, el efecto inicial es aumentar la captación de la glucosa, pero es un efecto de segundos, minutos, transitorio. Cuando la acción de la hormona, exceso de la producción de hormona de crecimiento se acumula, se agota esta capacidad de consumo y va seguido más bien por un déficit de captación de la glucosa. Por eso las personas que cursan con aumento de la producción de hormona de crecimiento en exceso, producción excesiva de hormona de crecimiento, cursan con hiperglicemia porque no la captan a largo plazo, aunque, repito, este efecto de aumento es solo al inicio, dura minutos, horas, y después cesa este efecto y va un agotamiento de esa captación y después no captan glucosa. Y también produce un exceso de la producción, la liberación de insulina o factores estimulantes a la estimulantes semejantes a la insulina que van acompañados de un crecimiento en el efecto anabolizante de la síntesis y creación de tejido. Es un efecto de la insulina. Cuando hay déficit de hormona de crecimiento, todo esto se está caído con un aumento de la captación de la producción, una tendencia a la hipoglucemia, sobre todo en situaciones de, como ven, el seguido es cuando el exceso o la alteración metabólica es prolongada. A nivel del a nivel de los electrolitos séricos, cuando hay exceso de hormona de crecimiento, todos los electrolitos que están acá mencionados están elevados. Cloro, sodio, potasio, y por supuesto calcio y fósforo. Todos ellos están elevados a nivel sanguíneo, en el plasma, mientras que cuando hay déficit de hormona de crecimiento, todos ellos tienden a estar bajos. Es fácil aprenderse la parte de los electrolitos. Exceso alto, déficit bajo los electrolitos en los trastornos de la hormona de crecimiento. Causas específicas de deficiencia de la hormona de crecimiento. Entonces podemos establecer del efecto de la hormona de crecimiento. El nivel de lesión puede ser hipotalámico, puede ser hipofisiario, pero también puede ser a nivel periférico con resistencia de los tejidos blancos, resistencia tisular. Primario, secundario, cuando está primario cuando está dentro de la glándula, que es hipofisiario, y el secundario cuando la resistencia tisular o hipotalámica. Los trastornos hipotalámicos, deficiencia de la producción de la hormona liberadora, de la hormona de crecimiento. El defecto es deficiencia de esta hormona liberadora. Porque con una lesión hipotalámica, en este caso congénita, monotrópica, no se produce la hormona liberadora. O hay una lesión hipotalámica que impide su liberación, como los tumores hipotalámicos que ya lo mencionamos, el craniofaringioma, el cordoma, el meningioma, todos esos tumores que tienen la potencial capacidad de impedir la producción de hormonas de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. También puede ser radiaciones sobre el hipotálamo. La persona que ha recibido radiaciones en el sistema nervioso central tienden a producir lesión hipotalámico más que hipofisiario. Entonces tiene déficit hipotalámico y mientras que la función hipofisiaria está más o menos conservada. Esas radiaciones lesionan el hipotálamo y no se produce la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Es deficiente. Cuando esto ocurre, dependiendo de la edad que ocurre en un adulto o un niño, las manifestaciones clínicas van a ser diferentes. Pero también puede ser tumores hipofisiarios, como ya lo hemos visto, lo vimos en una transparencia anterior. Puede haber hipofunción hipofisiaria por displasia hipofisiaria. Entonces la glándula no se formó adecuadamente durante el desarrollo embrionario, con un trastorno displásico, y la producción de hormona de crecimiento es deficiente. Los tumores hipofisiarios, que ya lo mencionamos, primario o secundario, o metastásico, perdón, de producción deficiente de hormona de crecimiento, o producción de hormona de crecimiento anormal o inadecuadamente, de producción se libera inadecuadamente, en el caso de una hormona de crecimiento alterada. También un trastorno monotrópico, pero no de la hormona liberadora, sino ya de la hormona de crecimiento, ya de forma primaria. La resistencia tisular. Recuerda que habíamos dicho que la hormona de crecimiento actúa directamente sobre el crecimiento linealoso, pero ella necesita, no solamente ella, necesita de otros factores intervinientes, donde están las somatomedinas. Esas somatomedinas son básicamente de producción hepática. Entonces, si no se producen las somatomedinas, aunque haya hormona de crecimiento, no se logra el efecto de crecimiento óseo. El enano del árbol, que es un tipo de enano, donde la hormona de crecimiento está presente, incluso está elevada, pero son esos factores periféricos, tisulares, hepáticos, como el factor de crecimiento insulínico, que es una de las somatomedinas,
Ese factor de crecimiento insulínico está bajo, puede ser por una falla hepática o un trastorno congénito hereditario de la producción de este factor de crecimiento en el hígado. Y por lo tanto, aunque la hormona de crecimiento está elevada y esto no se produce, no se logra el crecimiento y aparece este tipo de enanismo. Es un enano eutrófico, no es el típico condroplástico que vemos nosotros, con tórax y cabeza grande y miembros, tanto brazos como piernas cortos, pequeños. Es más eumórfico, pero pequeño, realmente pequeño. El tarsismeo, por supuesto, otra forma de enanismo, donde la hormona de crecimiento está normal, pero igualmente cursa con factores de crecimiento insulínico bajo. Es un trastorno de la regulación de la hormona de crecimiento. Y por secreción de la hormona de crecimiento durante el crecimiento. Si esta falla de la producción de la hormona de crecimiento ocurre en el niño durante el crecimiento, por supuesto, la conducta dominante va a ser el enanismo, el retraso del crecimiento. Se quedan chiquitos, no crecen, comparado con el resto de la línea familiar, los hermanos, con los otros niños de su edad, empieza a notarse en la medida que va pasando los años, a veces tardan en hacer diagnóstico y ya es poco lo que se puede hacer. Entonces, el retraso de crecimiento es la primera característica. Ese retraso de crecimiento es más facial que craneal. La bóveda craneal crece mucho por el estímulo de la masa encefálica que sigue expandiéndose, por lo tanto la cabeza le crece, pero el rostro, la cara, no tanto. Entonces vamos a ver un macizo facial más pequeño con una bóveda craneal tamaño normal, es una cabeza claramente de distribución con un triangular, ¿okay? La parte alta, la parte de arriba, una circunferencia craneal más o menos normal, pero la parte facial, sobre todo el mentón, la maxilar inferior, mucho más pequeña. Tiene pedúnculo adiposo excesivo. Habíamos dicho que la acción de la hormona de crecimiento sobre la lipólisis, si no hay lipólisis, tiende a acumularse mucha energía, mucha grasa, y por lo tanto el pedúnculo adiposo es muy grande en este paciente, ¿okay? Piel delgada, con formación de arrugas, el efecto de crecimiento, de desarrollo de otros tejidos, ¿okay? La proliferación de proteínas, las proteínas de la piel, que no se da en este caso, musculatura poco desarrollada, poca síntesis de masa muscular, proteína, ¿okay? Voz aguda, ¿okay? Y retardo puberal. Todo esto son características clínicas que tiene este niño con déficit de hormona de crecimiento. A nivel de laboratorio que encontramos en estos niños, los niveles de hormona de crecimiento están bajos. ¿Cómo hacemos esa cuantificación? Si es difícil evaluar porque su liberación es pulsar. Habíamos dicho que sus picos son durante el sueño, no lo vas a despertar para tomarle una muestra de sangre porque esperan entonces los valores. Aquí lo que se hace son las pruebas de situación de hormona. Si usted a este paciente le administra insulina, le administra aminoácidos como arginina, neurotransmisores como levodopa, ¿okay? O le da una carga de glucosa de 75 gramos y determina cómo están los valores de hormona de crecimiento a la segunda hora, todos estos factores, todo esto que hemos hecho acá, estimulan la liberación de la hormona de crecimiento. Estamos tratando de provocar un pico, un pulso de hormona de crecimiento. Si no responde a estos estímulos, es porque la capacidad de producir hormona de crecimiento está comprometida. Entonces, prueba de secreción, respuesta inadecuada, se hace el diagnóstico de déficit de la producción de hormona de crecimiento. Recuerden que cuando vean hormona de crecimiento, también siempre hay que cuantificar simultáneamente el factor de crecimiento insulínico, el factor de crecimiento insulínico 1, que es el más fácil y el más importante para determinar. Cuando ambos, si este no está presente y no está presente la hormona de crecimiento, este no se va a liberar. Pero ya vimos que hay patologías, trastorno de crecimiento, donde hay hormona de crecimiento y no hay factor de crecimiento insulínico. Entonces estamos hablando de una resistencia a la hormona de crecimiento, resistencia tisular. Hay que hacer ambos, la prueba de secreción con determinación de factores de crecimiento insulínico como diagnóstico laboratorio de hipofunción o hiposecreción de la hormona de crecimiento. Estos pacientes tienden a hacer hipoglicemia en situaciones de estrés infeccioso, actividad física. En cualquiera de esas condiciones tienden a tener glucosa baja por disminución de la producción. Hiposecreción de la hormona de crecimiento en el adulto. No solamente el problema es el niño con la hormona de crecimiento. Con los años nosotros vamos perdiendo la capacidad de producción de hormona de crecimiento. Va disminuyendo poco a poco
y cada vez hay menos hormona de crecimiento en los adultos. Tanto es así, tanto se ha estudiado ella, que lo consideran incluso ahorita como un medicamento que se puede utilizar como droga para mantener ciertos caracteres secundarios que da la hormona de crecimiento. Hay atletas que se están drogando, dopaje deportivo, con hormona de crecimiento. Está apoyado por la ley deportiva, por supuesto, pero tienen esa capacidad. Cuando hay hiposecreción de la hormona de crecimiento en el adulto, más de lo normal, más de lo que se espera del envejecimiento en sí, hay pérdida de la masa muscular, vean porque tiene un componente de utilidad, administración de la hormona de crecimiento en los adultos, como dopaje, mantiene la masa muscular, no hay tanto aumento del tejido adiposo, se mantiene un talladito, hiperlipidemia, aterosclerosis, el trastorno lipídico que produce la deficiencia de hormona de crecimiento, desmineralización ósea, disminución de la inmunidad, recuerden todos los efectos que hablamos de la acción inmunitaria de la hormona de crecimiento, y aparte de eso se acompaña de depresión y aislamiento social. Ya como la hormona de crecimiento puede dar una sensación de bienestar cuando se le administra vía como dopaje, como droga, a los adultos de mediana edad, atletas o adultos de mayor edad, para tratar de contrarrestar estos procesos que forman parte del envejecimiento. Es una droga que puede utilizar como una droga anti-envejecimiento, pero hay que tener cuidado con los excesos. También tiene otros como largo efecto. Causa de hipersecreción de la hormona ahora, exceso de hormona de crecimiento, aumento de producción de hormona de crecimiento de tipo primario. Cuando hablamos en endocrinología, producción primaria, estamos hablando de la glándula donde originalmente ya se produce. La hormona de crecimiento es una hormona de la hipófisis. Si hay exceso de producción de hormona de crecimiento en la hipófisis, estamos hablando de una hipersecreción primaria de la hormona de crecimiento. Puede ser que, lo más frecuente, un adenoma hipofisial. Un adenoma hipofisial es una secreción de hormona de crecimiento. Si este tumor es independiente, no va a estar sujeto a la inhibición hipotalámica, no va a estar sujeto a la inhibición de biofeedback negativo por exceso de hormona de crecimiento. Él es autónomo, es un tumor y va a seguir produciendo hormona de crecimiento. Esta hipersecreción de hormona de crecimiento va a actuar sobre los órganos blancos, sobre el hígado, por ejemplo, para producir la somatoproteína. Ahí está el factor de crecimiento insulínico 1, que es una de las principales somatoproteínas. Y entonces produce aumento de crecimiento. Crecimiento excesivo por producción excesiva de hormona de crecimiento. Este adenoma puede aparecer en cualquier momento de una vida. En el caso de que aparezca un adulto, va a dar la hipersecreción de hormona de crecimiento adulto, que es la acromegalia, la vamos a ver ahorita con detalle. En el caso de que aparezca en un niño, va a dar aumento del crecimiento lineal de ese niño. Los tumores que pueden ser, aquí están los principales tipos de tumores primarios, adenomas de la pituitaria, ¿okay? O un adenocarcinoma, que también puede ser un tumor maligno, no tiene que ser un tumor primario benigno, puede ser maligno. También puede darse el caso de los tumores extraglandulares, que son los que vamos a avanzar. Entonces, el tumor puede ser que no esté en la glándula, que esté fuera de la hipófisis, un tumor ectópico con producción ectópica de hormona de crecimiento. ¿Dónde suelen estar estos tumores cuando producen hormona de crecimiento? Los tumores de páncreas pueden tener esta capacidad de secreción de hormona de crecimiento. Linfomas también tienen esa capacidad, o de causa iatrogénica. Esto no sería un tumor, esto es administración médica de la hormona de crecimiento para estimular el crecimiento inmunológico. Como le he dicho, se utiliza. Entonces, pueden administrárselo exógenamente para tratar de aumentar el estímulo socialmente. A los grandes le va mejor que a los chiquitos, y obviamente a las grandes le va mejor que a las chiquitas. Todo ese snob social, todo ese componente social, la creencia que existe, entonces lo vuelven como a un objetivo deseable quizá para algunas personas, administrar hormonas de crecimiento. Otra forma de tener una producción excesiva de hormona de crecimiento es que haya un tumor secretante de la hormona liberadora de crecimiento. ¿Sí? Un tumor hipotalámico, secretante de hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Entonces la hipófisis va a responder a este estímulo y va a producir gran cantidad de hormona de crecimiento, que no va a frenar la producción de esa hormona liberadora porque es un tumor y es autónomo. Ese tumor puede estar en hipotálamo, un tumor hipotalámico,
con producción de hormona liberadora, pero también puede ser un tumor extra sistema nervioso central, un tumor ectópico de producción de hormona liberadora de crecimiento. Estos tumores exógenos de hormona liberadora, nuevamente tenemos los tumores a nivel de pulmón, los tumores bronquiales, los carcinoides pulmonares, los tumores pancreáticos, lo mencionamos como están en los dos componentes, y tumores de células pequeñas pulmonares. Un adenoma adrenal en la glándula adrenal, la corteza adrenal, puede estar produciendo esta sustancia, esta hormona. También puede ser de la tiroides y está, por supuesto, también adrenal, pero en el caso de la médula, el feocromónito. Todas estas características puede estar acompañado, no siempre está presente, un aumento de la producción de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, produciendo la alteración de este hormonal y exceso de hormona de crecimiento. Cuando ocurre eso, va a dar distintas manifestaciones clínicas dependiendo si es un niño o un adulto. Los casos neoplásicas generalmente son más frecuentes en adultos, porque son los adultos que tienen mayor incidencia de cáncer de los niños, pero no es imposible un niño con un ¿okay? En el caso del niño, la hipertensión de la hormona de crecimiento en el niño, ¿qué es lo que genera? El gigante. Todos esos casos de gigantes que están en los libros de récord, que aparecen en la historia, que llegan a 2,60 metros, 2,50 metros, todos esos son productos de hipersecreción de hormonas de crecimiento. Esos son gigantes hipoficiales, el gigantismo hipoficial. Cuando hay producción de hormona de crecimiento antes del cierre epifisiario, simplemente va a seguir creciendo igual. Hay un aumento excesivo de la talla. Como hay de paso, hay un retardo en la pubertad, por el exceso de hormona de crecimiento, retarda la pubertad, ese crecimiento se va a prolongar más allá de los 15, 18, 20 años que crece la gente, pero estos van a prolongarse incluso más tiempo. Los huesos al principio tienen mínima deformidad, son crecimientos lineales, pero después que va aumentando la masa corporal, porque esa persona, ese ser de 2,50 metros, no es la misma masa corporal que están suscitando esos huesos, que están soportando esos huesos, y tienden a deformar las articulaciones. Entonces hay trastornos en caderas, rodillas, tobillos, esa deformidad o incluso problemas de artrosis y las deforman completamente posteriormente a la persona. Pero al principio el crecimiento es más o menos eumórfico. Por eso se lo considera como con proporciones corporales eunucoides. Este es otro ejemplo de crecimiento lineal exagerado, los eunucos. En este caso también fue provocado. En este caso es por castración. Una persona, un niño, o en este caso la hacían sobre todo con niños, los castraban, ¿okay? Le quitaban los testículos, al retardarse la pubertad, los huesos podían seguir estirándose por mayor tiempo. No es que había exceso de hormona de crecimiento, en el caso de los eunucos, ¿okay? Sino que como no había testosterona, los cierres de los crecimientos lineales no se daban y podían hacerse un poco más largos los muchachos. Esto lo usó mucho la iglesia para desarrollar niños con concentraciones corporales más grandes y que no llegaran al desarrollo hormonal y conservar entonces la voz de soprano que tenía un niño para los niños, que se llaman niños, no niñas, de niños que tenían voz de soprano, y de esa manera los corporales entonces eran grandotes, con una caja torácica larga, grande, pero con una voz de niño, entonces eran unos fantásticos cantantes líricos, en el caso de los eunucos. Para eso es que lo utilizó mucho la iglesia en el medioevo. En la región asiática, los musulmanes también cultivaban mucho los eunucos, porque los cortaban, los eunucos eran las personas ideales para cuidar el harén, por razones obvias. Entonces, también era bastante cotizado, era una forma de salir de la pobreza. Deja que te la corten, creces bastante y después te dan trabajo en el palacio, como el eunuco cuidador del harén. Esos son ejemplos de gigantismo. ¿Okay? A nivel de laboratorio, en estos casos, por el perfecto de la hormona de crecimiento, las manifestaciones inespecíficas, como habíamos visto, todos los elementos de electrolitos estaban elevados, incluyendo casi fósforo, la prueba de tolerancia a glucosa está normal, ellos tienen déficit de la captación de la glucosa, hay hiperglicemia o una prueba de tolerancia a glucosa anormal, tendencia a la hiperglicemia. La pérdida de fosfato, de fósforo y de calcio en orina también está disminuida, hay hipofosfatura. La específica es medir la hormona.
con hormona de crecimiento, están elevados el factor de crecimiento insulínico. Todos ellos elevados es lo que justifica el gigantismo. La hipersecreción de la hormona de crecimiento en el adulto, lo que se genera es la acromegalia. Esta es la enfermedad de la hipersecreción de la hormona de crecimiento cuando esta se establece después que terminó el crecimiento lineal. Después que terminó el crecimiento, este aumento de la producción de hormona de crecimiento, ya no hay crecimiento en largo, no van a ser gigantes de alto, pero sí empieza a crecerles acralmente los huesos, que no son los huesos largos, los huesos del macizo facial, manos, pies, y terminan deformando el paciente. Vean esta secuencia fotográfica de un caso de una acromegalia en una mujer, es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Muy, muy discreto, casi 50 segundos, pero un poquito más frecuente. Vean esta niña muy linda, a los 9 años, vean cómo al paso de los años cada vez se le iban haciendo los rasgos más toscos por el crecimiento acral, los huesos del macizo facial que seguían creciendo, vean las eminencias frontales, vean los huesos nasales, vean cómo había prognatismo, cómo crecía la mandíbula. Y le crecían las manos y le crecían los pies, donde llegaban a tener zapatos talla 48, 50, cosas así, y no medían más de 1,70, no eran gigantes, pero sí con crecimiento acral, las puntas le crecían. Todo este crecimiento es típico de la acromegalia. Vamos a verlo con detalle. ¿Cuáles manifestaciones clínicas del paciente con acromegalia? Como ya terminó el crecimiento lineal, un adulto que está apareciendo en general, lo que le crece son los huesos planos y los huesos pequeños, huesos cortos. Y ese defecto es lo que va a producir la manifestación clínica, el fenotipo. Pero ese tumor está generalmente en un adenoma oficiario. Entonces, hace un efecto local. El tumor comprime todas las estructuras que están cercanas a su ubicación. Habiendo dicho que por delante está aquí en la otra, por tanto hay un defecto en el campo visual. La zona prequiasmática está comprimida, por lo tanto da una hemianopsia heterónima. Todos los campos nasales retinianos están comprometidos, los campos visuales temporales ambos están perdidos, como visión en gringola. Hay parálisis de pares craneales que pasan por esa zona, los que pueden estar comprometidos, y por supuesto da mucho de la cefalea por la expansión del tumor. Los tumores benignos crecen mucho, son expansivos, y brucecefalea. La manifestación somática es la manifestación de la hormona de crecimiento, el crecimiento acral, lo que habíamos dicho, le crecen las manos, le crecen los pies, los huesos de la cara, la nariz, el mentón, las eminencias frontales, con un rasgo facial muy tosco. Este paciente a veces se diagnostica pidiéndole una foto vieja. Pídele la cédula, mírale la foto de la cédula y mira la cabra y vas a ver el trastorno de crecimiento muy claro. Dentro de esos huesos que crecen está el mentón inferior. O sea, hay prognatismo. Como crece el mentón, se invierte la mordida, la mandíbula es muy prominente y la mordida se superpone. Los dientes de los huesos, de la mandíbula, los huesos inferiores, están más adelantados que los huesos. Una déficit en la mordida por prognatismo. Hay hipertrofia de los huesos frontales, sobre todo las eminencias de los arcos cigomáticos, todo eso también. A nivel de las manos, el carpo, hay crecimiento de los huesos del carpo, produciendo un síndrome del túnel carpiano. También en las uniones de los cuerpos vertebrales, de la columna, hay compromiso y compresión de los agujeros de conjunción. Entonces hay mucho dolor lumbar, dorsal y compromiso de todos estos nervios periféricos por compresión de estos crecimientos. Artritis, artralgia, neuropatía periférica, y usan por eso, por el dolor neuropático. También generan miopatías, dolor muscular, degeneración muscular, peludo, hipertricosis, la piel muy grasa, con mucha secreción grasa, con hiperhidrosis, incluso puede haber acantosis negra, cambian de color por muchos folículos que se colocan de color negro y como que le cambian el color de la piel, se pone más oscuro. A nivel cardiovascular, aproximadamente el 20-30% de los pacientes tienen hipertensión arterial, crecen, los miocitos crecen, hay una cardiopatía hipertrófica por la expresión de la síntesis de proteínas de la hormona de crecimiento sobre el núcleo cardíaco. Una cardiopatía hipertrófica y da manifestaciones de insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel pulmonar pueden ser apnea del sueño, dentro de las vísceras que crecen en estos pacientes, crece mucho la lengua. Entonces el paciente tiene trastorno del sueño, se ahoga con su propia lengua y roncan mucho y después hacen esta enfermedad de la apnea del sueño. Y con tendencia a la hipoxemia,
con la narcolepsia generada por esta visceromegalia, la dificultad para respirar. O sea, hay visceromegalia, lengua, hígado, vaso, todos estos órganos están aumentados de tamaño. La próstata, riñón, páncreas, tiroides y paratiroides, todas ellas con aumento del tamaño y con trastorno de la función en el caso de esta regla. A nivel endocrino metabólico, estos pacientes generalmente son mujeres. Trastornos menstruales también pueden tener disminución de la libido, incluso infertilidad o impotencia. Ambos elementos pueden estar presentes. Hay aumento de la producción de prolactina, por lo tanto puede haber galactorrea. Hay hiperinsulinismo, pero con intolerancia a glucosa, con hiperglicemia. De hecho, es una causa, aparece en la ADA, de diabetes tipo 3 por aumento de la producción de la hormona de crecimiento. Esa es la nueva clasificación, no está nueva ya, de la Asociación de Diabetes de los Estados Unidos, donde la clasifican la diabetes en varios grados. Se habla de diabetes 1, diabetes 2, diabetes 3, 4 y 5. Esta diabetes por aumento de producción de hormonas, en este caso por hormona de crecimiento, es la diabetes tipo 3. También puede haber hipotiroidismo, aunque la tiroides esté grande, hiperparatiroidismo, con la hipertensión secundaria que produce, hipercalciuria, hay hiperparatiroidismo con este sistema, se pierde el calcio en la orina, hay hipercalciuria, hay hipertrigliceridemia, recuerda que aumenta la movilización de ácidos grasos, la degradación de ácidos grasos y la movilización de grasa, entonces hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, por lipólisis, por lo tanto también hay formación de cuerpos cetónicos, neoglucogénesis, que para producir energía empieza a consumir grasa. Puede haber hipertensión arterial a pesar de que la renina esté baja, no es una hipertensión dependiente de la renina arterial. Bueno, aunque sí la aldosterona puede estar elevada, no dependiente de la renina, es un hiperaldosteronismo no dependiente de la renina, está directamente por producción de la suprarrenal. Vamos a hablar del otro componente hipofisial, la hipófisis posterior. Vamos a hablar de la neurohipófisis y ahí vamos a hablar de esta hormona, que es la hormona antidiurética. Ok, esta la vimos ya en la clase de regulación de agua y electrolitos. Esta trata de este pedacito. Tenemos que se produce en la hipófisis, la hormona antidiurética, por acción hipotalámica, donde hay presorreceptores y osmorreceptores. Los osmorreceptores ven la osmolaridad, fundamentalmente sodio, y los presorreceptores la tensión arterial y el volumen intravascular. En el caso de que haya hipovolemia, hipotensión, ¿sí? Estos dos casos, hipovolemia o caída de la tensión arterial, o un aumento del sodio plasmático, un aumento de la osmolaridad plasmática, que puede ser también por glucosa o por sodio, aumento de la plasmática, él va a producir la liberación de la hormona antidiurética, que produce la estimulación de la hormona liberadora, va a la hipófisis posterior directo, porque son ejes axónicos, conducción axónica, aquí no hay almacenamiento de nada, sino que por selección directa se libera la hormona antidiurética. La hormona antidiurética son los tubos colectores, donde crean los canales de vaporina para la absorción de agua. De esa manera, al retener agua, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial y diluye la osmolaridad plasmática. Ese es el efecto directo. Esta es la forma fisiológica de acción. Todo lo contrario, si tienes osmolaridad plasmática baja, porque estás intoxicado porque tienes mucha agua, el volumen sanguíneo esté alto, que haya hipertensión, ¿okay? En esos casos hay una inhibición de la producción de la hormona de crecimiento. El hipotálamo le produce, le comunica a la hipófisis posterior que haya menos producción de hormona de crecimiento. Al no haber producción de hormona de crecimiento, aumenta la diuresis, orinas más y tiende a bajar volumen, presión, y al beber más agua de iones, aumenta la osmolaridad porque concentra la presión. Otros estímulos distintos a volumen y osmolaridad y presión están estos que mencionamos. Si tiene náusea o hay hipoxia de cualquier naturaleza, usted va a tener un aumento de hormona. En el caso de la inmersión, habíamos hablado de las piscinas, el frío también produce disminución de la hormona, de la producción de hormonas antidiuréticas. Por eso es que orinan tanto cuando uno tiene frío cuando está metido en una piscina. También hay una disminución hormonal de crecimiento por respecto al alcohol, eso también creo que lo habrán sentido en carne propia en algún momento. Algunos fármacos como la clonidina, el aldol, el haloperidol tienen su efecto de disminución hormonal de crecimiento. Aumenta la producción de hormonas de crecimiento por fármacos o sustancias, la morfina, la nicotina o la ciprofetamina, ellos tienden a producir o aumentar la producción de hormonas.
¿Qué es la diabetes insípida? Es la incapacidad del riñón para retener una cantidad de agua, por lo tanto hay poliuria, bien sea por falta de hormona antidiurética, no hay hormona antidiurética central hipofisiaria, ahí donde se produce, o por resistencia a la misma. También hay diabetes insípida cuando es el riñón que no responde a la hormona antidiurética que se produce por poco. Por lo tanto, también hay una diabetes insípida renal o periférica. Diabetes insípida puede ser central o periférica, hipofisiaria o renal. Cuando es hipofisiaria es que no se produce la hormona de crecimiento, la hormona antidiurética. Y cuando es renal es que el riñón no responde a esta porque haya resistencia en los receptores, la hormona sea anómala o el tejido renal en el que esté lesionado y no esté en eso. Las características de estos pacientes: si no hay la acción de la hormona de crecimiento, hay poliuria. Entonces, la orina está indebidamente diluida, porque orina mucho, pero orina sin concentrada, orina no concentrada, muy clarita, transparente, con mucha frecuencia. Hay descripciones clínicas de pacientes con diabetes insípida que orinan 12 hasta 14 litros de orina. Como ven, el volumen es increíblemente alto, es muy fácil para chocarse si no es corregido, si no hay sustitución del volumen se deshidratan con mucha frecuencia. Por lo tanto, estos pacientes generalmente tienen una depresión volumétrica hipertónica. ¿Por qué hipertónica? Porque pierde más agua que electrolitos. Al perder más agua que sodio, el sodio que queda se concentra. La azúcar es más pequeña, pero tiene más agua. Simplemente porque está perdiendo agua, agua, agua. Y hace este tipo de deshidratación hipertónica. Y la clínica que dan estos pacientes depende de la deshidratación hipertónica. La clínica, las causas de la diabetes insípida. Aquí tenemos la diferencia entre central y periférica. Una diabetes insípida central. La diabetes es porque en la hipófisis no se produce la hormona antidiurética, la vasopresina, es el otro nombre de la hormona antidiurética. Si no se produce en la hipófisis, puede ser una lesión neoplásica hipofisiaria, la misma lista que habíamos visto ahorita de tumores hipofisiales, o hipotalámico, también procesos neoplásicos o inflamatorios del eje hipotálamo hipofisial. Cualquier lesión a estos dos niveles, cualquiera de estos dos pasos, inflamatorio o neoplásico, puede producir diabetes. Puede ser una lesión traumática, quirúrgica o por radiación del eje hipotálamo hipofisial y de diabetes insípida. Tuvimos en el hospital un paciente con diabetes insípida por radiación. Un tumor del glioma o del nervio óptico y quedó con la secuela de diabetes insípida por lesión hipotalámica. La hipófisis también, la hipotalámica, la ubicación de él. Un caso muy interesante para el médico, ¿no? Para el paciente no es terrible. El traumatismo encefálico grave también puede producir estas lesiones, como vimos las lesiones de tálamo hipófisis, ubicación. Puede ser autosómica dominante, hereditaria, una causa de diabetes insípida de tipo central, hereditaria y una enfermedad autosómica dominante. Y muchas veces no encontramos la causa idiopática, simplemente no está produciendo la hormona por algún diagnóstico que no hemos logrado. En las causas de diabetes insípida periférica, la lesión renal o falla de la acción de la hormona puede ser congénita, recesiva ligada al cromosoma X. Son los receptores de la hormona los que son anómalos. Esos receptores no transcriben la información y por lo tanto no se crean los puentes, los conductos de absorción de agua, los canales de agua purina, y por lo tanto se crea esa diabetes insípida. Es la forma más frecuente de tipo renal. Pero puede ser también, estos pacientes cursan con alteración electrolítica, ya que orinan tanto con el agua, arrastran iones y pierden iones. O sea, aumenta la pérdida de calcio y la pérdida de potasio. Estas iones generalmente de estos pacientes tienden a tenerlo bajo. Aunque el sodio sí tiende a aumentar, el calcio y el potasio tienden a disminuir. Las patologías tubulointersticiales, la nefritis tubulointersticial o cualquier lesión de la médula ósea, en el caso de drepanocytosis, por ejemplo, ellos tienen la capacidad de la reabsorción tubular. Y es allí donde tiene su acción la hormona antidiurética. Entonces, si hay una lesión de la médula ósea, aunque haya hormona adecuada, no va a encontrar el órgano blanco adecuado, está lesionado, no había el receptor, y entonces el paciente pierde iones, una nefropatía perdedora de iones, perdedora de agua. Este paciente se deshidrata completamente con pérdida
su acción a nivel renal. Entonces ahí tenemos la intoxicación con litio, la anfotericina B, hay que leer un poquito más de anfotericina B. Está describiendo la mucormicosis, el hongo negro post-COVID, y hay otros hongos post-COVID que se están describiendo ya en varios países, en Chile, en Uruguay, y ya no nos sorprende que nos vaya, que haya nos sorprende esta peste negra. Que el único tratamiento, el único antimicótico con el cual responde el caso del hongo negro, que ha matado más de uno en India, es a la anfotericina B. Es un antimicótico, pero es muy tóxico, y uno de sus efectos es que produce diabetes insípida. Pero también puede ser otro muy común, muy fácilmente, lo se utiliza muchísimo, que es la desfiniledantoína, es el lefampicina. Entonces, él puede producir, no lo produce siempre, puede producir diabetes insípida, en este caso de acción renal, por acción renal. Manifestaciones clínicas en laboratorio de pacientes con diabetes insípida. La clínica, la misma clínica de un diabético, por eso se llama diabetes. Poliuria, polidipsia, y orina mucho de noche. Micturia. El paciente orina, le da sed, toma mucha agua, y de noche también tiene emergencia para orinar constantemente. Es decir, que durante el sueño esto no se modifica. Eso es importante para diferenciarlo de otra manifestación de poliuria polidipsia, que es el paciente con potomanía. El paciente psiquiátrico que bebe agua porque tiene manía de tomar agua, por ahí fue por donde le dio la manía, de noche cuando está durmiendo no está tomando agua, entonces baja la urgencia miccional. La micturia no está marcada. Se le restringe el agua a un potomaníaco y se quita la poliuria. En cambio, en el paciente cuando hay diabetes insípida, aunque no consuma agua, mientras haya agua en el cuerpo, él va a estar ordenado. No se modifica por la abstención o la ausencia de ingesta de agua. Sigue teniendo la poliuria, por supuesto, hasta que esté completamente deshidratado y chocado. Poliuria, polidipsia y micturia. La clínica secundaria, y en la clínica secundaria ahí está deshidratación hipertónica que tiene el paciente, hay deshidratación hipertónica, piel seca, saliva escasa, irritabilidad, cuando son casos muy severos, una nebulización y coma, hipotensión y tendencia a la hipertermia. Esto es típico de una deshidratación hipertónica. Si lo estimulan en esta fase irritaria va a ver que está hipertónico, con reflejos osteotendinosos exacerbados,